lo que habíamos visto, ¿no? Comenzamos a ver la fisiología renal y dentro de eso, pues, habíamos indicado que las funciones de excreción, sobre todo la de producir orina, era generalmente la más conocida del riñón, ¿no? Pero ya hemos dicho que participa en otras actividades como parte de esto es la regulación metabólica, la regulación hídrica, la regulación del pH, que anteriormente habíamos hablado sobre el equilibrio ácido-base, ¿no? Así también como la producción de glóbulos rojos y el efecto de control de la presión arterial. Todo esto generando, pues, obviamente, una homeostasis ideal. Ahí hemos conversado una hecho un breve resumen de lo que es la anatomía básica, algo de embriología y nos dirigimos básicamente a lo que nos interesa más a en nuestra clase, ¿no? En lo que se refiere a la parte fisiológica, ¿no? Entonces vamos a recordar algo del tema. Nos quedamos aquí básicamente, ¿no? Entonces decíamos, tenemos una cara interna del riñón, una cara externa, lo que es la médula renal y la corteza renal, ¿no? Esta porción. Hemos dicho que el ilio en la parte interna es aquella donde ingresa la arteria renal, que luego va a dar un sinnúmero de ramas, que las vemos aquí, ¿no? Entonces veíamos principalmente unas arterias que se van a dirigir hacia la periferia y a su vez van dando ramas que van correspondiente a lo que atraviesan las estructuras anatómicas, ¿no? Hasta llegar a unas que vamos a ver luego que son las arteriolas. Bien, dentro de lo que se refiere ya el aparato excretor como tal, decíamos que el uréter en su porción superior tiene una dilatación que se llama la pelvis renal. Esa a su vez generaba de 2 a 3 cálices grandes. Y luego para generar estas copitas últimas que se denominan las cálices menores, ¿no? En la cual aquí ingresaba o terminaba estas pirámides, ¿ya? Que es lo que nosotros denominamos estas pirámides renales, en la cual tienen adentro los túbulos colectores, básicamente, y que terminan drenando en la papila renal, ¿no? En este vértice, en este conjunto de esta pirámide, drenando hacia las cálices menores todos los túbulos colectores, ¿no? Prácticamente esto es lo que corresponde a la médula renal, esta porción, ¿no? Entonces vemos aquí los conductos que terminan en este sitio, una especie de vértice, en una especie de una criba, ¿no? Bien, y aquí vemos ya un esquema de lo que nosotros habíamos principalmente enfocado, que era la nefrona, que de paso es el, la unidad fisiológica del riñón, ¿no? Porque aquí se producen básicamente los procesos renales en general, ¿no? Bien, nuevamente pueden ver ustedes una un resumen, más o menos un cuadro de la anatomía histológica. Bien. Posteriormente, la pelvis renal, pues, ¿no? Decíamos de la parte en la cual se recepta esta parte más ancha del sistema excretor para posteriormente tener a continuación los ureteres, ¿no? Estos son tubos estrechos bastante largos que llegan hasta la vejiga. Esta característica histológica tiene obviamente por dentro un epitelio, que es la mucosa uretral, ¿sí? Y que tiene de importancia que tiene una irrigación y hay una inervación que va vinculado a
a una relación histológica neurológica del sistema autónomo, ¿no? En la mitad de sus capas está una capa muscular, cosa que le permite tener movimientos similares al intestino, movimientos de reptación, algo así parecido, y obviamente que esto es una especie de que facilita el traslado de líquido de un lado hacia otro, provocando en ciertos momentos constricción similar decía, al intestino, ¿no? Unos movimientos peristálticos. Posteriormente, esto desemboca en la vejiga y la vejiga no es más que un ensanchamiento que recibe a los ureteres de cada lado, ¿no? La vejiga tiene unas características anatómicas que le hacen diferente en cuanto al género, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer tienen características debido a condiciones anatómicas que empujan o cambian un poco su situación, ¿no? Por ejemplo, en el hombre el hecho de que exista la próstata hace que tenga una diferencia en el caso de la mujer, en el cual pues es el útero, en cambio, el que tiene aquí una relación de importancia. Y obviamente en el estado de gestación femenina pues distorsiona mucho más por el crecimiento de él. Por eso es que durante el embarazo una de las características es la emergencia urinaria. Las mujeres en el embarazo tienen muchas necesidades urinarias diferentes a cuando no lo están, ¿no? La estructura es similar anatómicamente, tiene asimismo una mucosa vesical que obviamente, eh, a diferencia del ureter, no es lisa, sino que tiene como rugosidades. Y obviamente esta característica es la que permite, al estar plegada, ampliarse y poder dilatarse cuando se encuentra llena de orina, ¿no? Así también tiene una capa muscular que le permite contraerse en los momentos de la micción, que es lo que nosotros generamos cuando queremos realizar la micción, que es la acción de orinar, ¿no? Y, perdón, y de ahí se continúa esta vejiga con la uretra. La uretra, que es la que lleva y conduce la orina desde la porción vesical hacia el meato urinario, ¿no? El meato urinario, obviamente, que tiene asimismo unas diferencias tanto en el aparato femenino como en el masculino. En el aparato masculino, obviamente porque va dentro del pene, este tiene una mayor longitud y obviamente esto pues hace una diferencia en cuanto a su tamaño, ¿no? Generalmente en el hombre promedio unos 15 a 20 centímetros, mientras que la mujer cerca de 4 centímetros, ¿no? Conserva las mismas capas histológicamente, asimismo una mucosa, una capa muscular, ¿ya? Y una serosa, ¿no? En fin, este es el resumen de lo que sería el aparato excretor desde su origen interno, desde las cálices menores, las mayores, pelvis, uréter, vejiga y termina en la uretra, ¿no? Bien, parte de lo que nos interesa, decíamos, es ver estas estructuras vasculares dentro del riñón, ¿no? Decíamos que en su momento la nefrona como tal, en su parte inicial, es un conglomerado, una especie de un ovillo de las arteriolas renales que generan pues una estructura bastante especial y que luego es captado, luego es recogido por el glomérulo, ¿no? Recordemos que los riñones tienen un aporte por parte directa de la arteria abdominal, de la aorta abdominal, y salen dos ramas, las arterias renales, tanto derecha como izquierda, ¿no? Esta arteria renal, pues, entra y se divide en dos ramas, una que va por delante de la pelvis y otra es posterior a la pelvis, ¿no? Estas van a generar a su vez su primera división, las arterias interlobulares, que son aquellas que van a entrar por la grasa renal, el seno renal
y estos van alrededor del hilio. Posteriormente, estas van a generar unas ramas que son las interlobulares, generan unas ramas arqueadas, las interlobulares, y comienzan a emitir estas últimas ramas, que son las arteriolas aferentes, que son las que van a generar los glomérulos, ¿no? Y estos son los que nos interesan en este momento, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿no? Miren, entonces, como la división de la arteria renal genera de la arteria renal una división en dos ramas grandes, una que va por delante de la pelvis y otra por detrás, ¿no? Entonces nosotros comienzan a generar arterias segmentarias, posteriormente arterias interlobulares porque van entre estos lóbulos, ¿no? Miren cómo van estas arterias interlobulares, luego generan estas arterias que se arquean, las arterias arciformes, arterias interlobulares y para generar a lo último lo que son las arteriolas aferentes, ¿no? Que es básicamente lo que va a formar. Entonces aquí vemos una descripción un poco más microscópica dentro de cada pirámide, ¿no? Miren una pirámide, hemos sacado un segmento y ven cómo estas arterias generan esta rama, la arteriola aferente. Bien, para llegar a lo último que es lo que teníamos aquí, y habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Viene la arteriola aferente, genera este sistema de ovillo, ¿sí? Sale de ahí la arteriola eferente, y posteriormente decíamos que mantiene una relación muy paralela con todo el sistema excretor, ¿no? Con todo el sistema excretor. Y decíamos básicamente que la primera relación de esta arteriola aferente en esta parte, lo que forma el glomérulo, es con aquello que lo rodea y la recoge, que es la cápsula de Bowman, ¿sí? La cápsula de Bowman que está rodeando a este conglomerado de la arteriola, donde va a recibir el primer proceso de filtración. Todo esto es recogido en unos túbulos. Inicialmente hablamos de unos túbulos que están muy cercanos al glomérulo, a lo cual se llama el túbulo proximal. Luego esto se generaba una estructura descendente, bajaba y forma pues una bajada y una subida, una especie de asa, a lo cual denominamos la asa de Henle, rama ascendente, para llegar a lo último a un túbulo que se llama el túbulo distal, que es el que va a terminar en los túbulos colectores. Denominado así porque este túbulo colector va a recoger de las diferentes nefronas, ¿no? Y decíamos que aquí ya al final de esto es donde recién nosotros podemos decir que se encuentra ya lo que denominamos orina. Anteriormente, todo lo anterior era un proceso de filtración, de reabsorción y de secreción, que al final daban el proceso total, un líquido denominado orina. Lo que está ya terminando en cada colector es esto de aquí, ¿no? Bien, vamos a regresar entonces. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? No, profe. Ya. Entonces, básicamente, esta es la parte que nos interesaba, esta división de las arteriolas, ¿no? Que formaban los glomérulos que permiten tanto regar las nefronas como formar el glomérulo, ¿no? Y todas estas, pues, lo que van a hacer es prácticamente formar el sistema de filtración en su parte inicial, ¿no? Bien, el flujo sanguíneo básicamente hay una diferencia entre uno y otro. Básicamente la corriente sanguínea tiene una menor cantidad a nivel de médula en cuanto a su flujo sanguíneo, mientras la corteza es mayor. Y esto es porque las nefronas se encuentran en mayor cantidad en la corteza, generando obviamente una preferencia de flujo, mientras que en la médula existen más el sistema de túbulos, que obviamente ellos no tienen una irrigación tan importante, ¿no?
El riñón cuando, como es dependiente del sistema sanguíneo del flujo, pues obviamente también, pues, esta vasoconstricción o vasodilatación hace que su flujo pueda ser regulado. Existen ciertas situaciones que pueden permitir que aumente el flujo renal o disminuya. Una de ellas, por ejemplo, el control nervioso, tanto por el sistema simpático mimético del sistema autónomo, perdón, que permite regular flujo, ¿no? Otras dependientes la cantidad de elementos dentro de la sangre, ¿no? La presión sanguínea, etcétera. Todo esto pueden modificar flujo, ¿no? Bien, entonces, haciendo un recordatorio de lo que es la nefrona, pues nosotros tenemos, que es la unidad funcional del riñón, ¿sí? Y básicamente decíamos que se conforma el corpúsculo renal, que estaba rodeada la cápsula de Bowman, generando en fin el glomérulo, y esto es por una red de capilares, ¿no? Que ingresa la arteriola aferente y la arteriola eferente. Y todo esto es recogido en la cápsula de Bowman a través de, de un sistema y llevado hacia unos túbulos, ¿no? Y hablamos entonces del proximal, del asa de Henle y del distal, ¿no? Para terminar en un colegio. Entonces, miren cómo decimos generalmente por qué la corteza renal tiene una mayor cantidad de flujo, ¿no? Porque básicamente es donde están principalmente los glomérulos, ¿no? Los glomérulos. Y mientras que la médula es básicamente donde terminan los túbulos, ¿no? Recordemos que todos estos túbulos colectores terminan en la papila y aquí son receptados por las cálices menores, ¿no? Por eso es que principalmente la corteza tiene una preferencia de fluido. Bien, ¿cómo circula este líquido que sale? Una vez que es llevado la cápsula de Bowman al túbulo proximal, obviamente aquí es donde inicialmente se recoge el filtrado de lo que salió del glomérulo, ¿no? Básicamente lo primero que sale es una gran cantidad de agua, una gran cantidad de agua en un porcentaje bastante alto y a su vez arrastrando ciertos elementos como son el sodio y la glucosa, ¿no? Este filtrado importante, que es el inicial, continúa hacia el asa de Henle. Esta, obviamente, aquí, ante la cantidad de elementos filtrados, y obviamente, déjenme ver si lo puedo encontrar aquí en una forma mejor. Ah, sí, por aquí, pero ya. Este elemento filtrado, pues, obviamente, una vez que pasa hacia al túbulo eh, proximal y luego hacia el asa de Henle, comienzan a existir mecanismos de contracorriente que permiten reabsorber gran parte de lo filtrado, principalmente la gran cantidad de agua, ¿no? Si ustedes ven, el flujo que tienen los riñones equivale a un 20% de toda la sangre que sale del ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tiene un flujo preferencial bastante alto. Recordemos que el flujo sanguíneo que sale del ventrículo izquierdo debe ser distribuido para todo el cuerpo. 20% va a nivel renal. Esto más o menos hace que sea cerca en una persona adulta un promedio de 180 litros de sangre para filtrar alrededor de 2 litros, ¿sí? Mire qué tan eficiente es esto, ¿no? 180 litros filtrados que atraviesan el riñón para generar al final como un producto máximo de 2 litros. No quiere decir que la filtración sea 2 litros, simplemente que el resultado final, lo que ya es la orina, son estos 2 litros, porque la reabsorción, si no hubiera, permitiría que esos 180 litros se eliminarían inmediatamente, haciendo que nosotros orináramos una gran cantidad y obviamente permitiéndonos
pérdida y deshidratación inmediata. Obviamente que por eso existen estos mecanismos de reabsorción que generan obviamente que evita una gran pérdida de estos líquidos, ¿no? Básicamente todos estos elementos van con el fin de regular a aquellos, si ustedes recuerdan cuando hablamos del balance hídrico, hablamos de algunos sistemas de presiones, ¿no? La presión intersticial, la presión capilar, en general, ¿no? Y estos dependían de de los elementos que conformaban, obviamente, nuestros líquidos internos, ¿no? Y decimos que el capilar, así como el intersticio, tienen elementos que van a generar presiones. Decíamos la presión del agua, ¿no? Entonces decimos que la presión hidrostática obviamente está generada también por la osmolaridad, por aquellos elementos disueltos en el plasma, ¿no? Por la presión oncótica, que era aquella presión que generan las proteínas. En fin, todos estos elementos que hacen un juego de presiones también intervienen no solo en el capilar cuando llevamos a los tejidos, sino también a nivel renal. Entonces, los riñones, de cierta forma, ayudan a controlar esta osmolaridad extracelular y hay un determinante que nosotros podemos medirlo en el plasma, que es la presión osmolar, que la calculamos en miliosmoles. Generalmente es la presión del plasma esto, ¿no? Más o menos alrededor de 290 miliosmoles. Y esto es básicamente en base a la formación del filtrado, del secretado y del reabsorbido, ¿no? Que nos da un promedio de esto. Nosotros dentro de los exámenes que solicitamos de orina, solicitamos a veces valorar esta cuestión de la presión osmolar, ¿no? Y que nos ayuda a saber que si hay un cambio en la osmolaridad, podemos determinar, obviamente, unos cambios en el proceso de filtración sobre todo, ¿no? Obviamente, al mantener una regulación hídrica, mantiene también una regulación iónica. Si estamos hablando que gran cantidad de elementos, como es el caso del sodio, del calcio, del cloro, del potasio, son filtrados de manera inicial, gran parte de ellos también son reabsorbidos, generando pues al final que en la orina existan elementos que nos permitan de una manera indirecta valorar la excreción de sodio, valorar la excreción de potasio. Esto de manera fisiológica. Pero también nosotros a su vez nos permite valorar ciertos productos farmacológicos. Ustedes han de haber escuchado productos que favorecen la producción de orina, a los cuales nosotros les decimos los diuréticos. Aquellos medicamentos que ayudan a producir mayor cantidad de orina por diversos mecanismos, ¿ya? Y dentro de ese tipo, por ejemplo, hay unos que son ahorradores de potasio, que se llaman. ¿Qué quiere decir? Que no permitan que se elimine gran cantidad de potasio porque aumenta su reabsorción, ¿no? Porque si este producto, en este caso farmacológicamente, no tuviera esta acción, perderíamos en la orina volúmenes importantes de este ion, pudiendo provocar hipocalemia. La hipocalemia es la disminución en gran cantidad del potasio, ¿no? Luego tenemos la regulación de pH, ¿no? Y básicamente cuando habíamos hablado del pH, de este potencial de hidrógeno, cuando hablamos de que la ganancia o pérdida de iones de hidrógeno era lo que generaba en nuestro cuerpo una tendencia hacia una acidez o hacia una alcalinidad. Con lo cual, obviamente, muchos de estos elementos también tenían una importancia a nivel regulatoria renal. Habíamos hablado que el sistema respiratorio, a través de este fenómeno de intercambio gaseoso, sobre todo con el CO2, nos permite regular en cuanto a los niveles de acidez y alcalinidad a través de la medición del CO2. A nivel renal es en cambio el bicarbonato. Y obviamente es a través de estos sistemas también que llamamos los sistemas tampones o sistemas buffer, que permiten obviamente
una regulación de esta cantidad de los hidrógenos disueltos en la sangre, ¿no? Con lo cual tenemos un mecanismo que nos ayuda a equilibrar el pH. Bien. La función de producir orina, pues decíamos, es básicamente para excretar aquellos elementos que son propios del metabolismo que ya no son útiles en la sangre y que si no son eliminados pueden provocar una toxicidad de una manera muy importante, provocando daño. Por eso, en parte, la función renal debe ser óptima para evitar el acúmulo de estos elementos, ¿no? Tenemos uno de ellos, de estos productos, el metabolismo, la urea, ¿sí? Los compuestos nitrogenados, el ácido úrico, la creatinina. Y aparte de eso, esto es como parte del producto del metabolismo normal, pero también los riñones ayudan a excretar sustancias por nosotros ingeridas, tanto en la alimentación como por otras vías, decíamos, la vía intravenosa en general, ¿no? Y dentro de esos los fármacos, hay muchos productos farmacológicos que pueden tener diversos tipos de eliminación. Pueden tener eliminación intestinal, pueden tener eliminación respiratoria y otros como algunos antibióticos pueden tener una eliminación de tipo renal. Hay muchas drogas que se mide su cantidad dependiente cuánto son captadas en la orina. Hay exámenes que se piden de toxicología para medir los niveles de fármacos o incluso drogas ilícitas en la orina. Y con eso tener una titulación. Si tenemos una gran cantidad de estas drogas en la orina, probablemente hay una gran cantidad circulando en la sangre. Es una forma de medición indirecta como tal, ¿no? Bien, en cuanto a otra función renal, es muy importante, son la producción de hormonas. Una de ellas ayuda a producir una gran cantidad de glóbulos rojos. Esta hormona que se produce a nivel renal se denomina ¿se acuerdan cuando hablamos de los eritrocitos? Eritropoyetina. Esta hormona se produce a nivel renal cuando en los riñones detectan una disminución importante en la sangre de glóbulos rojos. Esto es un estímulo para que estas células productoras de eritropoyetina aumenten los niveles de esta hormona y esta manda a través de la sangre mensajes hacia la médula roja ósea, donde se producen los glóbulos, para que incremente la producción de estos, ¿no? Esto es una forma muy importante de estimulación de crecimiento de glóbulos rojos. Nosotros tenemos esta parte tan importante que, por ejemplo, en pacientes aquellos donde ya no hay función renal o que han perdido riñones, etcétera, se pierde también esta capacidad estimulante de la médula y hay que darles tratamientos externos a través de fármacos. La eritropoyetina se pudo sintetizar a través de fármacos que son administrados a los pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que tienen daño renal importante, ¿no? Ojo, no es la única indicación. Hay eritropoyetina que se puede dar en pacientes por diversas situaciones que no solamente sean de tipo renal, ¿no? Pero esta es una aplicación muy común, ¿no? Bien, esto en cuanto a la producción de glóbulos rojos por parte de esta hormona, pero también hay un control de la presión arterial a través de sistemas hormonales, como es el caso del sistema que se denomina renina-angiotensina-aldosterona. La renina, ustedes ven un nombre parecido al riñón, renina, la renal, es una hormona que también detecta, ¿sí? Se producen en base a ciertos cambios dentro de la presión arterial, del flujo renal específicamente, que hace que provoquen esta hormona, la angiotensina,
Y luego la angiotensina, la aldosterona. La angiotensina es un potente vasoconstrictor general, sistémico. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a hacer que los vasos disminuyan de diámetro su tamaño, provocando un aumento a las resistencias vasculares, haciendo que la presión sistémica, la presión arterial, tenga elevaciones importantes. Nosotros habíamos conversado este tema ya cuando vimos los vasos, que la resistencia impide el flujo, disminuye el flujo, ¿sí? ¿Se acuerdan la fórmula de Ohm? La resistencia, a mayor resistencia, menor flujo. Al haber menor flujo, pues el corazón trata de bombear más fuerte para vencer a esa resistencia. A su vez hace que esto incremente la presión arterial, ¿sí? La angiotensina es un potente vasoconstrictor, haciendo obviamente que esto cambie la regulación tónica de los vasos. Esta es una de las grandes causas de hipertensión arterial en los pacientes. Tanto así que hay medicamentos que van a intervenir para regular de esta forma, ¿no? Hay diversidad de medicamentos para controlar la presión arterial. Hay unos que se llaman los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, porque básicamente ese es un mecanismo que la renina interviene sobre una angiotensina tipo 1 que no tiene actividad y la transforma a tipo 2, que es ella la que tiene eh, esta capacidad de vasoconstricción, ¿no? Entonces, estos medicamentos van destinados a inhibir a esta enzima que convierte a la angiotensina 1 en angiotensina 2, evitando que se dé este sustrato, ¿no? Y así, eh, al no haber angiotensina 2, pues obviamente no crea el mecanismo de vasoresistencia generalizada, ¿no? Por último, nosotros también que existe a nivel del riñón, ¿verdad? Un complejo hormonal que también ayuda de cierta forma al control del metabolismo del calcio, ¿no? A través de elementos como ese calcitriol, que es una forma activa de la vitamina D y que va de esta forma a regular tanto la entrada como la salida, los movimientos del calcio, de los huesos, del intestino, del hígado, en fin. Eh, la fisiología ósea, cuando habla de la homeostasis del calcio, intervienen algunos factores hormonales. Y parte de esto es, obviamente, aquellos que se producen a distancia, como es a nivel renal, ¿no? Ellos también van a responder a los niveles de calcio en la sangre, hipocalcemia o hipercalcemia, para provocar liberación hormonal y con esto tratar de controlar la cantidad de sangre que se libera hacia la sangre, no, perdón, la cantidad de calcio que se libera hacia la sangre y obviamente con esto permitir una homeostasis adecuada. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Bien, No, entonces profe. hemos visto que aparte de producir orina, las otras funciones renales que ayudan a controlar la presión arterial, ayuda a la producción de glóbulos rojos, ayuda al control hídrico, control metabólico, control incluso de homeostasis del calcio, bien, son múltiples funciones que genera fisiológicamente el riñón. Y obviamente todas estas pueden alterarse cuando existen patologías, ¿no? Bien, entonces, más o menos este siguiente cuadro habla de lo que nosotros nos interesa saber, que es en cuanto a estos fenómenos de filtración, reabsorción y secreción, ¿no? Yo he colgado un video en la plataforma. Quiero que lo revisen posteriormente. Ahí se extiende un poco más, con un poco más de detenimiento, en cuanto a estos fenómenos de filtración glomerular, ¿no? Sin embargo, vamos a tratar de resumir lo que está en ese video. De lo contrario, esto se nos hace bastante eterno, ¿no? Bien, miren cómo nosotros decimos cuánto se filtra al día, ¿no? Más o menos 180 litros de sangre pasan
pasan por el riñón, ¿sí? Nosotros recordemos que no es que tenemos 180 litros, pero la circulación sanguínea, como es un circuito, permanentemente está también pasando por el riñón, haciendo que esta cantidad, pues, lo que llega a producir una gran cantidad de filtración permanente, ¿no? La primera parte decíamos que básicamente va a salir una gran cantidad de agua y electrolitos como el sodio, por ejemplo, y glucosa. Bien, una vez que llega ya a los túbulos, al pasar por el asa viene el fenómeno de reabsorción, que significa que es el traer aquellas sustancias que se filtraron en gran cantidad inicialmente y que necesitan ser reincorporadas al flujo sanguíneo, ¿no? A la sangre, ¿no? Y básicamente son aquellas que se filtraron en una importante cantidad: el agua, la glucosa, el sodio, etcétera, ¿no? Prácticamente el 99% de lo que se escapó es reabsorbido. Miren, decíamos que el filtrado inicialmente era un tamiz, ¿ya? Y al ser una especie de un tamizado se escapan muchas moléculas, entre esos el agua. 99% del agua que se filtró es reabsorbida por este elemento para que no se pierda en gran cantidad, ¿no? La glucosa, a su vez, también es reabsorbida en una importante cantidad, generando obviamente que nosotros tengamos un control de la glucosa también a través renal, ¿no? Los niveles de glucosa que ya no se son reabsorbidos escapan y son eliminados en la orina. Generalmente son valores muy mínimos que encontramos nosotros como tal en la orina. Sin embargo, en pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes, nosotros podemos encontrar valores elevados de ellas, que obviamente como hay una gran cantidad de glucosa circulando en la sangre, esta se filtra más y esta escapa a la reabsorción, pudiendo nosotros valorarla, la cantidad de glucosa ya en la orina, para que sea medida y nos dé valores significativos para con eso marcar en aquellos pacientes diabéticos estos valores e incluso poder generar tratamiento. No sé si ustedes han visto que existen unas tirillas de colores que utilizan para medir algunos elementos. Ojalá un rato podemos enseñarlas, ¿no? Usted recolecta orina en un envase y luego mete estas tirillas. Estas tirillas tienen alrededor como unos 8 o 10 colores, depende del tipo de tirilla, de las marcas, en fin. Estas tirillas tienen códigos de colores que se pintan dependiente de ciertos elementos, ¿no? Entonces, habla ahí la densidad urinaria, proteínas, y de entre esos también la glucosa. Es una tirita que tiene varios colores, ¿no? Una varia codificación de colores. Esta tirita usted la coge y la mide en los frasquitos. Cuando vienen estas tiras, tienen, como les digo, un código que nos indica, dependiente de la coloración, el valor. Déjeme ver si encuentro algo aquí parecido. Déjeme ver, para no estar hablando, no se imaginen mucho. ¿Dónde? Bien, si pueden ver, por favor, ¿no? Sí, Bien, entonces este es el examen más o menos. Vienen dentro de estos frascos. Estos son los frascos que vienen. Y ahí dentro hay unas tiritas, que son estas que ustedes ven aquí, ¿no? Digo, hay varios tipos de tiritas, ¿no? Hay unas que tienen pocos reactivos y otras que tienen como estas, que tienen mucho más, ¿no? A su vez, en el frasquito, si ustedes pueden ver aquí con más claridad, que no se ve tan claro, aquí, ¿ya? Ampliar la imagen.
Ahí. ¿Ya? Miren, entonces ustedes meten estas tiritas en la orina y se van pintando, ¿no? Y usted en el frasquito tiene el código, uh, el código de colores que nos va a indicar. Entonces ustedes hacen corresponder y ven de qué elementos tiene. Digo, hay para varios exámenes aquí, pero vamos a poner, por ejemplo, ¿no? Que este último código corresponde al de la glucosa. Dependiente si se pinta muy intenso, que estamos hablando de que hay valores que están en referencia a esto, que probablemente la glucosa esté muy elevada. Y esto ya obviamente nos da un aporte de medir de manera muy sencilla, sin necesidad de pinchar al paciente para obtener sangre y obviamente medir la glucosa. Hay aparatos que son sencillos, ¿no? El glucómetro, que también sirve para medir la orina a través de sistema similar y nos puede dar una medida más exacta. Pero este es bastante rápido y mucho más económico y no hay que pinchar al paciente, solo se le pide que recolecte orina, ¿no? Miren cómo, y esto generalmente lo hace enfermería con mucha frecuencia en casi todas las unidades que tienen hospitalización a los pacientes, cuando se pide valoraciones rápidas y sencillas, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto aquí? Ya. Y profe, ¿esas tiritas solo es para medir la orina? Hay tiritas que incluso se pueden utilizar para otro tipo de líquidos. Sí, hay diversidades de elementos, ¿no? Pero este que la que les estoy enseñando es un análisis específico de orina, ¿no? ¿Ya? Miren cómo viene el frasquito y ustedes meten impregnan la tirilla esta de orina. Y eso se va pintando. Miren, aquí tienen los códigos, aquí está un poco más claro. Hay diversas tirillas, sí. Hay tirillas para medir pH, tirillas para medir el líquido, qué sé yo, X que sea, ¿no? Pero estas son muy comunes. Y hay tirillas que solamente vienen para una cosa. Estas tienen más. Esta aquí tienen, miren, 3, 9, 10. 10 tipos diferentes de exámenes. Dentro de ellos la glucosa. Otras vienen aquí el sodio, proteínas, en fin. Va a venir un examen físico. Este es un sistema más que es por colorimetría, que ustedes ven el color y analizan, ¿no? Pero ven acá uno acá al lado, donde esa tirilla es metida en un equipo analizador, pues obviamente este es un equipo tecnológico mucho más avanzado. Y aquí sí ya nos da valores, ¿no? Esto es otra forma un poco más tecnificada. Y obviamente esta podemos imprimir, como ustedes ven, ¿no? Un equipo también que tiene un costo mayor. Estas tiritas son mucho más económicas, realmente bastante baratas. ¿Ya? Vamos a tirar, ¿preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta, por favor? No, profe. Bien, entonces ya estamos en la segunda parte de la reabsorción. Ya decíamos que el 99% del agua, sobre todo, es reabsorbida. Y obviamente, entonces vean que la segunda característica de este líquido que salió de el glomérulo hacia los túbulos ya cambió. El filtrado tenía unas características físicas muy diferentes al de aquí, en el cual se reabsorbe. Sigue avanzando por estos túbulos, llegamos ya prácticamente a los túbulos distales, donde en cambio aquí se produce secreción de sustancias, ¿sí? Estas sustancias de los capilares, básicamente, por ejemplo, tenemos el amoníaco, una sustancia que si se acumula en el cuerpo, en la sangre básicamente, provoca una intoxicación, ¿no? Se elimina gran cantidad de esto, generando pues obviamente que esta pueda ser eliminada hacia la parte ya de los túbulos colectores, ¿no? El hidrógeno, el potasio, en fin, ¿no? También son eliminados en este sector hasta llegar al túbulo colector, donde ya tenemos ahora sí una característica diferente desde el primer líquido, ¿no? Ahora sí tenemos ya como tal la orina, ¿no? Si hacemos un resumen de lo que básicamente implica la formación de orina,
En un momento decíamos que matemáticamente funcionaría así. Primero hay una filtración glomerular, luego una reabsorción tubular y por último una secreción. Todo esto generado al paso a través de los elementos de los famosos túbulos distales, ¿no? De los túbulos en general. Un túbulo proximal, donde hay un filtrado, luego un asa de Henle, donde se produce un reabsorbido, por eso las flechitas salen del túbulo, comienzan a reabsorberse hacia los vasos capilares, y luego al final un- una secreción, ¿no? Donde aquí ya tenemos como tal el producto denominado orina. Y decíamos que matemáticamente la orina final es el resultado de un filtrado menos un reabsorbido más un secretado. Matemáticamente termina siendo la orina producto de un filtrado menos un reabsorbido más un secretado, ¿no? Entonces, esa producción, esos sistemas físico-químicos que ocurren a través del, del, de la conducción por todos estos túbulos es dinámico. No solo son tubos que conducen, son túbulos dinámicos porque se producen estos fenómenos de reabsorción y secreción, ¿no? El estudio de la filtración glomerular es un estudio que se hace permanentemente para saber incluso cuáles son los problemas que pueden pasar. Un riñón puede fallar por muchas situaciones en cuanto a la producción de orina. Nosotros tenemos, por ejemplo, que resumimos cuando falla un riñón, que tenemos que ver a dónde está haciéndose. Una parte puede ser exclusivamente el riñón, problemas típicos del riñón. Vamos a poner un ejemplo, las infecciones renales, ¿no? Como tal, una alteración de tipo una inflamatoria, en fin. Pero otros fenómenos pueden alterar la función renal y que no necesariamente es el riñón el afectado. Por ejemplo, si yo tengo una deshidratación severa, es obvio que el flujo sanguíneo va a disminuir. El riñón, él va a trabajar con esos valores mínimos y obviamente va a también provocar que no se den unos procesos tan amplios de esto de aquí, disminuyendo su proceso de filtración, su proceso de secreción y de reabsorción. ¿Ya? Un ejemplo de deshidratación, ¿no? Podríamos, ¿no? Porque un paciente tuvo diarrea, porque tuvo vómito intenso, una exposición a golpes de calor que hizo una sudoración excesiva, en fin, ¿ya? Otro ejemplo, que el paciente tuvo un sangrado muy intenso, ¿no? Si tuvo un sangrado muy intenso, hay pérdida de volumen. Esa pérdida de volumen afecta a todo el organismo, incluidos los riñones. Si no tienen volumen sanguíneo que filtrar, pues obviamente también van a fallar. A esta forma nosotros le decimos una situación prerrenal. Cuando hablamos de que afectaciones que no son del riñón, sino de factores externos vinculados al flujo sanguíneo, básicamente, hablamos de una falla prerrenal. Cuando son del riñón renal y cuando son posteriores al riñón, por ejemplo, procesos obstructivos. No sé, hay un proceso de un cálculo que está obstruyendo el uréter y obviamente el riñón está funcionando bien, produciendo orina, pero esto hace que el cálculo a nivel del uréter obstruya la orina, no permitiendo que ella salga. Nosotros tenemos aquí un fallo postrenal, en este caso un proceso obstructivo, que no está permitiendo que llegue flujo hacia la vejiga y este poder eliminarse, ¿no? Trastornos prostáticos, por ejemplo, en el caso del hombre, que ocluyen la porción inicial de la uretra, haciendo un fenómeno mecánico de obstrucción. En fin, entonces, dependiente de estos mecanismos, nosotros debemos saber dónde es el problema cuando detectamos, sobre todo, alteraciones de producción de orina. Nosotros tenemos que recordar que la filtración glomerular como tal es un índice de saber cómo está trabajando su riñón. Uno de ellos es saber
el flujo sanguíneo renal, más o menos decíamos unos 1200 mililitros por minuto, es bastantísimo. Un litro, casi un litro y medio, casi un litro y medio de lo que fluye por las arterias en el riñón por minuto. ¿Ya? De esos, pues hay un flujo plasmático renal que prácticamente es la mitad de este flujo sanguíneo, unos 650 mililitros por minuto. Nosotros en base a eso podemos hacer un cálculo de un volumen, de una tasa de filtración glomerular, que es el volumen de filtración glomerular, que equivale a alrededor de 125 mililitros por minuto. Esa fracción equivale más o menos a una fracción de filtración cercana a un 20%, generándonos como tal un coeficiente de filtración cercano a 12.5 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Ojo, no quiero que se aprendan. Yo siempre digo que esto no es en este momento para ustedes. No quiero que se aprendan fórmulas. Simplemente quiero que vean que nosotros, dependiente de esos parámetros, obtenemos una situación que nosotros llamamos el clearance. El clearance, llevado al español, es el aclaramiento de orina como tal, ¿no? Y eso responde primero a un flujo sanguíneo renal más un flujo plasmático renal más un volumen de filtración glomerular. Todo eso nos da lo que se llama un clearance. Esto es sobre todo aquellas personas que trabajan a nivel de terapia renal como tal, profesiones como urología, como nefrología, que se dedican a la especialización de esto, utilizan todos estos modelos matemáticos para darnos de cierta forma una comparación en cuanto a la funcionalidad renal como tal, ¿no? Esto, digo, enfermería para aquellas eh, personas de enfermería que se dedican a trabajar, sobre todo en estas unidades, ¿no? Más que nada en terapias de diálisis renal, hemodiálisis, en fin, utilizan mucho estos parámetros. Ahorita parece un poco medio complicado, pero termina siendo a la final un poco más sencillo esto, ¿no? Esto en general lo que nos hace, vuelvo a repetir, es determinar la funcionalidad renal. ¿Ya? Bien, esto ya hemos hablado de las presiones hidrostáticas en general. Ah, no, perdón, hasta aquí le vemos la presión hidrostática, sí, ¿no? La filtración glomerular, ya, ok. Decimos en algún momento que este primer proceso de la filtración renal, pues obviamente va a generarse en base a las características de la sangre que es llevada por las arteriolas renales en cuanto a la presión, en cuanto a esas características propias, el hematocrito, la cantidad de iones, en fin, ¿no? Y una de ellas, inicialmente decíamos, la capacidad que tiene el agua de generar una presión, la presión hidrostática, ¿ya? Que va a traducirse como tal, pues, al tener estos capilares, la cantidad suficiente para provocar un filtrado glomerular. Generalmente, para que se provoque esto, la presión hidrostática debe ser mayor a 55 milímetros de mercurio en los adultos, ¿no? Si ustedes recuerdan más o menos la presión promedio que habíamos dicho, presión sistémica de un paciente 120-80, prácticamente estamos hablando que con la mitad de esa presión, nosotros ya tenemos, nos garantiza de que haya una presión adecuada de filtración glomerular. Eso permite que salga agua en gran cantidad y a su vez los solutos que están dentro de ella. Decíamos el sodio, potasio, cloro, fosfatos, glucosa, en fin, ¿no? Esta presión hidrostática capsular es la que se ejerce contra el, el líquido que está dentro del espacio y obviamente va a permitir, hay una presión que está dentro, esta de 55 contra una presión que está dentro que se opone a ella y nos va a dar al final una, asimismo, una suma y resta que generan una presión efectiva de, de, de filtración, ¿no? Vamos a ver el gráfico que tenemos aquí. Miren, tiene la arteriola aferente, ella tiene una presión hidrostática,
propia del capilar, decíamos cerca de 55 60. Pero dentro de la cápsula de Bowman hay una presión más o menos aquí cercana a 18. Entonces, esta presión se opone a la presión de acá, y si hacemos una suma matemática, nos da en total que la presión como tal coloidosmótica termina siendo alrededor de 32. ¿Sí? Si nosotros restamos 68, 60, 18, termina siendo alrededor de 32, generándonos una presión coloidosmótica efectiva que permite, obviamente, que esto, no todas las cosas sean filtradas como tal en base a presiones, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos a lo que les decía en un momento. Miren, entonces que la presión neta de filtración equivale a una presión del plasma, de la hidrostática, que es restada con la presión hidrostática asimismo del capilar y la presión del sistema de la cápsula de bomba, ¿no? Entonces, con lo cual nos da una presión efectiva neta de filtración cercana a 10 milímetros de mercurio. Nuevamente. No se preocupen en números, no en el momento de esto, ustedes ya verán eso cuando tengan aquellas personas que se van a dedicar mucho más a esto. Lo único que quiero que entiendan es cómo existe un sistema de presiones a nivel glomerular en relación a lo que está por fuera de ella, que permite que controlar o contrarrestar las presiones que vienen dentro del capilar en favor o en contra de una presión que está por fuera de ellas, para tratar una presión de filtración ideal o neta, ¿ya? Generando una presión efectiva como tal. Un valor bastante bajo, alrededor de un 10% de la presión sistémica, viene a ser cerca de 10 milímetros de mercurio, si nos ponemos a ver en comparación con la presión sistólica, que es alrededor de 120, ¿no? Un poquito menos del 10%, ¿no? Pero esa presión, con esa neta de filtración, es suficiente ya para que se dé el proceso inicial de esta filtración, ¿no? Entonces, obviamente, esto genera el transporte a través de ellas y permitiendo que ya haya un primer líquido, el líquido filtrado a nivel glomerular, ¿no? Obviamente, esta tasa de filtración va a depender de factores, ya habíamos dicho, ¿no? Uno de la presión sanguínea, o sea, básicamente la arterial, y obviamente también de lo que esté dentro de ella, ¿no? Ya hemos dicho estos valores, en fin. Luego viene la reabsorción y la secreción, ¿no? Inicialmente la reabsorción, pues decíamos, gran cantidad de todo ese filtrado, sobre todo el agua, el 99%, se reabsorbe otra vez. Pero también aquellos elementos como son la glucosa, aminoácidos, el sodio, potasio, el calcio, el bicarbonato, el fosfato, en fin. Una vez que estos procesos son reabsorbidos, obviamente estos pasan a través de todos estos sistemas de tuberías. Y miren cómo van cambiando aquí. No sé si ustedes ven, cuando hablamos de la sangre, la osmolaridad decíamos alrededor de 280, 290. Miren cómo acá también va cambiando la osmolaridad, ¿ya? Se incrementa aquí a este nivel inicial. Aquí se reabsorbe glucosa, aminoácidos, cloro, en fin, a nivel del túbulo contorneado proximal. En el asa de Henle, básicamente el agua, es lo que más se reabsorbe, cloruro de sodio, en fin. Va bajando y van cambiando los sistemas de presión, que están a la mitad prácticamente. Y luego llegamos a los túbulos distales y contorneados, donde aquí intervienen ya otros factores, ¿no? ¿Ya? Aquí también pueden volverse a reabsorber algunos elementos. Aquí intervienen hormonas como son la aldosterona, por ejemplo, ¿ya? Que son sistemas reguladores hídricos en búsqueda de reabsorber gran cantidad de sodio, intercambiándolo con cloro e hidrogeniones, ¿no? ¿Ya? Todo esto tenemos que va ocurriendo en el transcurso de la situación. Vean el video, por favor, el video es un poquito más extenso de lo que acabamos de hablar y de cierta forma van a entender cómo el sistema de presiones hidrostática, coloidosmótica, cómo las tasas de filtración glomerular, en fin, todas ellas permiten a nosotros a través del filtrado, del secretado y del reabsorbido mantener un producto final de la orina que debe ser similar a valores constantes, ¿sí?
Por eso que nosotros usamos la analítica del laboratorio para medir los factores físicos, químicos de la orina para determinar función renal. ¿Ya? Yo de repente puedo poner un ejemplo, puedo tener una orina muy diluida. ¿Qué significa? Que tengo una gran cantidad de agua. O al revés, una orina muy concentrada, en la cual tengo que tiene poca cantidad de agua esa orina. Y tengo que investigar por qué se me da esos dos extremos, o muy diluida o muy concentrada. Puede ser que hayan procesos de falla renal, prerrenal, renal o posrenal, ¿no? Bien, en En fin, nosotros producimos una cantidad de orina que habíamos hablado, nosotros pusimos ejemplos de un volumen urinario minuto, ¿no? Decíamos alrededor de 1 o 2 mililitros por kilo de peso minuto. Esa es una tasa de producción de orina que nosotros ya habíamos dicho que tenemos que calcular. La enfermería se encarga de esto, puede ser cada 24 horas, cada 8 horas o incluso cada hora, dependiente del tipo de paciente que usted necesite valorar. Digo, se puede hacer cálculo cada hora de orina, ¿no? La medición de orina podemos hacerla de manera voluntaria cuando el paciente es colaborador, le decimos, mire, por favor, va a orinar en este sistema de recolección y nosotros simplemente lo medimos y anotamos en nuestra tabla cuando el paciente colabora. Cuando el paciente, por obvias razones, no puede colaborarlo porque está inconsciente, porque tiene una patología que no lo puede hacer, nosotros colocamos sistemas de recolección de orina directamente al paciente, como son, que son invasivos, ¿no? Por ejemplo, colocamos una sonda uretral, ¿verdad? Una sonda que la colocamos desde la uretra hacia la vejiga. O hacemos procedimientos quirúrgicos. Si es que el paciente no se pudiera hacer esta técnica, abordamos, hacemos una cistostomía, o sea, llegamos a través de cirugía a colocar sondas especiales dentro de la vejiga y así tener un sistema de excreción. Bien, el control de volumen de orina, nosotros, pues, obviamente, en estos procesos de secreción, reabsorción y todo, está vinculado también a procesos hormonales. Procesos hormonales, por ejemplo, tenemos la ADH, o también llamada una hormona antidiurética. ¿Qué significa antidiurética? Que va a disminuir la producción de orina. Básicamente en los túbulos contorneados donde son más permeables al agua. Esta hormona, ¿qué quiere decir? A nivel de estos túbulos, produce una estimulación de una reabsorción de gran cantidad de agua, la ADH, con lo cual hace que esta orina que decíamos que sale con gran cantidad de agua, sea al revés, tenga una poca cantidad de agua, ¿ya? Porque la estimulación de esta hormona provoca un aumento de la reabsorción de ella, ¿no? Otra hormona que tenemos ahí de manera importante es la aldosterona. En cambio, a su vez, esta provoca una estimulación de la reabsorción de sodio y agua en los túbulos y generando pues un sistema también de acúmulo de líquido dentro del riñón, ¿no? Por esta intensa reabsorción. Y por último, pues obviamente la hormona natriurética auricular. Esta es una hormona que va a provocar en cambio, al revés de las otras, que haya una mayor cantidad de excreción, sobre todo elementos como es el caso del sodio. Y ustedes recuerdan cuando vimos fisiología hace mucho tiempo atrás en la parte del Freshman y hablamos de la membrana, ¿no? Y dentro de una cosa hablamos de la difusión simple y uno de esos argumentos era que ciertos solutos, como es el movimiento del sodio a un lado a la otra membrana, van arrastrando con sí gran cantidad de agua. Entonces, si nosotros eliminamos más sodio por la orina, a su vez, esto nos ayuda a eliminar más agua a su vez, ¿sí? Esto generando un fenómeno de arrastre de esta situación. Y esto obviamente, la hormona natriurética, o sea, obviamente, ayuda a permitir que eliminemos una mayor cantidad de sodio. Bien,
Entonces vean que también tenemos un control renal de excreción de orina a través de estas hormonas, la natriurética, la aldosterona, la hormona antidiurética, en fin, ¿no? Una vez que nosotros ya sale este producto y es recolectado a través de los uréteres hacia la vejiga, lo otro que sale ya es solamente conducción de ella. Aquí, desde los pelvis renal, uréteres y todo, ya no hay cambios físicos ni químicos en la orina. Estos sistemas de transporte solamente hacen eso, transportarla. No generan cambios físicos, ¿no? Nosotros hablamos de la acción de orinar voluntariamente, como la denominamos, es la micción. ¿Ya? Cuando nosotros preguntamos al paciente, o sea, le preguntamos cuántas veces orina al día o cómo orina al día, en fin, en nuestro interrogatorio, pues estamos averiguando la micción, que es la acción de orinar, es la salida de orina de dentro del cuerpo hacia afuera, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, profe. ¿se me escuchan? Bien. Entonces, la acción de orinar es una acción que generalmente, inicialmente, en ciertos momentos de la vida, es involuntaria, ¿ya? Cuando un niño nace hasta cierta edad, se provoca salida de orina de manera espontánea, hasta que poco a poco nosotros vamos educándonos y luego ya mantenemos un control voluntario de la micción, ¿no? Usted decide cuándo va a orinar. Generalmente es así, en la mayor parte de veces, al menos que existan cierto tipo de situaciones que puedan cambiar ese proceso, ¿no? Por ejemplo, si usted por algún motivo se está aguantando la gana de orinar, esta hace que la vejiga se distienda mucho y esta vejiga distendida provoca una urgencia. A todos nos ha pasado que comienza esa urgencia a provocarnos cada vez una dificultad más intensa de evitar el que se salga la orina, ¿ya? Si eso nosotros no llegamos a provocar la orina de manera muy voluntaria porque hemos retenido mucho tiempo, en algún momento esto se pierde la voluntariedad y se provoca la eliminación espontánea de la orina, ¿ya? Porque ya se perdió ese mecanismo porque estuvo muy intensa la capacidad de llenado de ella. En ese caso, se vuelve a una acción refleja, evitándose esta cuestión de la voluntariedad, ¿no? Hay ciertas patologías que podemos nosotros perder con nuestro control voluntario. Lesiones medulares, por ejemplo, en aquellos pacientes que han tenido lesión de la médula, uno de esos es dañar los nervios que ayudan a controlar la micción. Y el paciente o no presenta la micción como tal, o eh, o se provocan salidas espontáneas no voluntarias, ¿no? Hay bueno, enfermedades infecciosas, hay incluso situaciones de tipo emocional que a veces hace que se pierda el control de la voluntariedad de la orina, ¿no? Hay situaciones anatómicas que pueden cambiar. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el embarazo, ¿no? Por la distorsión que existe de la vejiga durante el embarazo, obviamente también puede alterar este proceso de voluntariedad. El prolapso uterino, en fin, patologías múltiples que pueden alterarlo, ¿no? Esta capacidad de orinar, de controlar o no la orina, pues nos crea una patología miccional en base a un sinnúmero de elementos que pueden ocurrir. No es lo mismo producción de orina que eliminación de orina. Pueden ir de la mano, sí. Si yo produzco, por ejemplo, poca orina, es obvio que voy a eliminar poca orina. Pero ¿qué tal si yo produzco una buena cantidad de orina, pero no elimino esa orina? Tengo que investigar por qué razón está ocurriendo esta disparidad. Si yo provoco mucha orina y no estoy eliminando orina, pueden existir, voy a poner un ejemplo, un proceso obstructivo que no me permita salir esa producción normal.
o que tenga un proceso de un trastorno neurológico que hace que la estimulación no sea necesaria para provocarse. ¿Sí? Esta parte quiero que me entiendan. Producir de orina, producción de orina, no necesariamente va de la mano de la eliminación de orina. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, alguna patología, por ejemplo, como es la retención urinaria, en la cual se produce cantidad importante de orina, pero la vejiga no es capaz de provocar su vaciamiento. De repente puede ser una vejiga complaciente, o sea que crece mucho más de lo normal y tiene una capacidad mayor de recepción de producción de orina, y obviamente esto no hace que haya una eliminación al menos continua adecuada de los volúmenes. La supresión urinaria, en cambio, es aquella en la que no se produce orina, pero la vejiga sí tiene capacidad de ayudar a la eliminación. ¿Ya? Vamos a asumir que no se produce orina porque hay una afectación renal o prerrenal, por ejemplo, ¿no? Pero la vejiga está funcionando bien. La incontinencia es una patología, perdón, es una patología bastante común, sobre todo muy bien analizada en aquellos pacientes de la tercera edad, ¿verdad? En las cuales se van alterando situaciones anatómicas, fisiológicas del sistema de control voluntario de la orina. La incontinencia es aquella eliminación de orina de forma involuntaria. El paciente presenta estos continuos escapes de orina sin tener una voluntariedad en la ejecución de hacerlo, ¿no? Muchos de ellos, como parte de su tratamiento, a veces colocarles pañales, ¿no? Similar a los niños cuando en edad temprana, porque a veces ya no puede ser controlada y obviamente queda como tal un sistema de recolección final como es esto de usar estos dispositivos como son los pañales, ¿no? Puede estar involucrada ciertos procesos inflamatorios, uno de ellos las famosas cistitis. La cistitis no es más que la inflamación de la vejiga que provoca alteraciones en un vaciamiento y que hace que no siempre se evacúe totalmente, provocando a veces una orina que se queda adentro, una orina residual, y haciendo sobre todo en estos pacientes que una de sus características reconocibles es que ellos refieren, dice, sí, voy muchas más veces al baño a orinar en frecuencia, pero cada vez que orino sale poca cantidad. ¿Ya? Estamos hablando de que siempre hay un remanente de orina que no es fácilmente eliminado en estos procesos inflamatorios vesicales, ¿no? Es muy común que los pacientes que tienen cistitis relaten esta forma. Aumento de frecuencia urinaria, pero con volúmenes bajos. La vejiga automática es en cambio aquella vejiga que funciona de manera espontánea, sin asimismo similar a la anterior, de una manera involuntaria y que da lugar a esas misiones impredecibles. Esto más habla de patologías a nivel de control neurológico de ellas, ¿verdad? Y, por ejemplo, son aquellos pacientes que les relataba, aquellos que tienen lesión medular a nivel sacro y que obviamente ya perdieron este control nervioso a niveles de fibras superiores, ¿no? Por último, la vejiga hiperactiva. Son aquellas vejigas que se contraen con pequeños volúmenes y provocan urgencias de tipo urgencias miccionales, ¿no? Entonces, obviamente, estamos relatando que ese paciente aumenta sus necesidades de ir a orinar al baño, ¿no? Todo este contexto de saber cómo una persona orina, tanto en volúmenes como en cantidades, deben valorarse siempre porque es una forma muy objetiva de determinar alteraciones de todo tipo, ¿no? Yo les decía, o sea, no solo renales, prerrenales, por ejemplo, ¿no? E incluso posrenales. Todas estas formas que nosotros podemos ver, podemos medir, podemos palpar las características físicas, químicas, bacteriológicas. Recordemos que ah, la uretra, la última porción de estos conductos excretores, no es una
un sitio que se mantiene, ¿cómo les digo? Que no tiene una asepsia similar, no asepsia similar, perdón. Este último trayecto, aquí existen bacterias que viven conjuntamente dentro de nosotros que no presentan generalmente un daño hacia nosotros, ¿no? En las uretras, en las porciones finales, viven estas bacterias, ¿ya? Que, vuelvo a repetir, generalmente no provocan daño de procesos infecciosos. En ciertos momentos, por muchos motivos, puede ser que estas mismas bacterias asciendan, ¿ya? Y obviamente llegar a sitios donde no viven bacterias y provocar infecciones. Es el caso de la cistitis. Mucho de eso, por ejemplo, podemos hacer nosotros cuando colocamos sondas. Las sondas vesicales que nosotros colocamos, vamos llevando bacterias desde la uretra hacia arriba, transportándolas también ellas, ¿no? Entonces, para que vean que procesos que nosotros, técnicas que usamos nosotros dentro de medicina, dentro de nuestra valoración, también pueden ser capaces de contaminar e infectar a estructuras que normalmente no tienen una exposición a este tipo de gérmenes, ¿no? Por eso que nosotros debemos mantener, cuando hacemos técnicas de estas, lo más posible conservando la bioseguridad en cuanto a nuestra vestimenta, en cuanto a nuestros elementos de barrera, pero también en cuanto a elementos de asepsia y antisepsia para generar el menor impacto al realizar este tipo de colocaciones de sondas, ¿no? ¿Sí? Bien, eh, esto es en general todo lo que a nosotros nos involucra, lo que es la fisiología renal. Obviamente es mucho más extensa el hecho de que podamos nosotros intentar comprender que el riñón, la producción de orina, es equivalente a un sinnúmero de procesos hormonales, químicos, neurológicos, vasculares, hemodinámicos. Habla de que el riñón tiene una importancia increíble en cuanto a nuestra regulación corporal, ¿no? Entender el riñón, pues obviamente es bastante complejo, tanto así que hay una especialidad y hay subespecialidades basadas en esta función. La nefrología, como tal, investiga todo esto. La urología, en parte lo que es el cambio, el movimiento del desecho, la conducción de la orina, en fin. Son dos especialidades muy comunes que van objetivamente a estudiarla desde todos sus aspectos, ¿no? Pero más allá del tema es también aquellas terapias de reemplazo renal en pacientes aquellos que ya perdieron de manera temporal o definitiva esta función, pues las terapias de sustitución renales a nivel de enfermería son muy comunes. Hay muchas personas que se dedican especializadas a este nivel, ¿sí? Que trabajan permanentemente con estos tipos de lesiones de pacientes, ¿no? Donde tienen que hacer, de cierta forma, por ejemplo, estos cálculos que vimos nosotros para primero conocer lo normal y luego, para poder dar asistencia renal en caso que utilicen terapia de sustitución, llámese diálisis peritoneal, llámese hemodiálisis o alguna otra técnica que hay. De esas, de cada una de ellas hay diversidades, a su vez, una subdivisión de técnicas que obviamente necesitan hacer muchos cálculos hemodinámicos, vasculares, renales, de presión, en fin, cálculos de electrolitos, cálculos de densidad urinaria, todo eso para poder tener una terapia ideal de sustitución, ¿no? Cuando queremos generar eso, ¿no? Obviamente esto ya es un nivel superior, un nivel de complejidad importante, pero vuelvo a repetir, enfermería es el pilar de muchos centros renales, ustedes deben haber visto en la ciudad, y en otros lugares que hay sitios, ¿no? Clínicas especializadas de terapias renales. Enfermería, para mí,
es la que es el eje de todo este tema, porque son pacientes que tienen una asistencia permanente, sobre todo aquellos que ya tienen daño renal definitivo, son pacientes que van a ir durante mucho tiempo a hacerse ese tipo de sustitución. Y, por ejemplo, el caso de la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, el armado solamente de la técnica es complejo, ¿verdad? Enfermería, mucho hace de esto. Ellas son las que hacen la colocación de los equipos, del insumo en general, vinculados a todo este procedimiento. Así que, como yo siempre les digo, vean, la enfermería no solamente es algo simple, es bastante complejo. El manejar la terapia de sustitución renal involucra muchos conocimientos y mucha experiencia. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, No, chicos? ¿Algo que no, queramos profe. aclarar? Hola. No, profe. No, profe. Bien. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿no? Bien, les agradezco a los que estuvieron presentes. Qué pena que el resto no se pudieron conectar. No quisiera, esto fue una situación espontánea, no estaba programada, probablemente quizás tuvieron otras actividades que ya estaban en ellos. Pero al resto de los participantes, pues les agradezco mucho porque es una situación personal lo mío que me ha obligado a tener este horario un poco diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados, ¿no? Nos vemos el día jueves entonces para continuar con nuestras actividades. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, muchas gracias, profe.